Vamos a dar continuidad al análisis de regresión. Esta clase vamos a hacerla en dos partes. La primera parte vamos a introducir unos elementos que nos hacen falta para poder calcular los intervalos de confianza. Para finalizar, pues utilizaremos una tabla nueva que no vimos cuando en la unidad 3 vimos las tablas de normal, binomial, entre otras. Aquí vamos a utilizar una tabla en la que de la que vamos a auxiliarnos para poder hacer el cálculo de los intervalos de confianza. Recordando la tabla tal como la tenemos hasta este punto, nos ha permitido, aparte de encontrar el modelo que es el primer objetivo, también nos ha permitido encontrar el error estándar de estimación, sin olvidar mencionar que también hemos podido encontrar lo que es el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación a partir de la tabla y también de las expresiones que aparecen en los recuadros. Estas medidas hay que irlas recordando, luego vamos a hacer un resumen de todos los pasos que hemos hecho, más bien de las medidas más importantes que hemos calculado para incorporarlas al análisis de regresión. En la clase anterior nos quedamos en los intervalos de confianza. Mencionamos que tenemos dos tipos de intervalos de confianza. Uno es para la media condicionada, que se abrevia como mu subíndice y de dado x. Y el intervalo de confianza para una observación que llamamos y sub x. Cuando hagamos un cálculo de estos intervalos, vamos a la vez a hacer la interpretación correspondiente para notar cuál es la diferencia de un intervalo con respecto a otro, tanto en su valor como en su gráfica. De los intervalos hicimos unos pequeños detalles, observamos unos pequeños detalles que diferencian las fórmulas. En primer lugar, la de arriba, a quien le estamos calculando el intervalo de confianza, es a esta media que sería aquí conocida como media condicionada, que es mu de y dado x. Y un primer elemento que vamos a destacar es el valor t de student, que tiene su índice alfa, n-2. El alfa es un parámetro que nosotros nos establecemos desde el inicio. n-2 son los grados de libertad. Para poder calcular este valor de t, hoy lo vamos a ver más adelante para poder hacer el cálculo de todo este intervalo. Como ven, podemos observar que ese valor de t se debe de aparecer en ambos lados de la expresión. El lado izquierdo de la desigualdad representa, como lo vamos a ver también más detallado más adelante, el límite inferior del intervalo de confianza, y la parte derecha de la desigualdad representaría lo que es el límite superior del intervalo. Entonces, cada elemento que vamos incorporando o que aparece en un extremo aparece en el otro, como es el caso de este valor de t de student, que aparece a la izquierda y a la derecha. Es de notar que el valor que está a la izquierda, la t, aunque es el mismo valor, lo que debemos de diferenciar es que en la fórmula el valor que está a la izquierda tiene un signo menos que le precede, y a la derecha tiene un signo más también que le precede. Esos signos son una diferencia sustancial. En este caso, la diferencia sustancial
para calcular el intervalo de confianza de la media condicionada. Con respecto al intervalo de confianza de una observación, como ya lo vimos antes, hay un 1 que está bajo la raíz, que ya lo vamos a ver, que hace la diferencia con respecto a este otro intervalo. Pero vamos a continuar viendo qué otras medidas aparecen en la expresión del intervalo de confianza para la media condicionada. Eso que acaba de marcar es, como decía, el lado izquierdo que representa el límite inferior del intervalo. Y este otro es el lado derecho que representa el límite superior. Y vemos que lo único que difiere de los dos, si lo examinamos a detalle, va a ser el signo. A la izquierda aparece menos y a la derecha más en el término que está con la T. Luego, la diferencia de estos intervalos con los de abajo es importante que lo volvamos a decir porque las dos expresiones parecían la misma, pero hay que notar cuál es la diferencia porque no son lo mismo. Aunque sí intervienen los mismos elementos, hay una pequeña diferencia. Comparando el límite derecho, que es el límite superior, observen el bajo del radical en ambas expresiones, en la de arriba y con la de abajo. Van a ver que en el radical, abajo, dentro del radical o bajo del radical, aparece un 1 que se está sumando con todo lo demás que ya tiene la expresión de arriba. Y esa es la única diferencia que se obtendría o lo que tendríamos que sumarle para poder calcular un intervalo de confianza para una observación y sub x. Al lado de izquierdo, pues vemos que aparece nuevamente ese 1 y todo lo demás se mantiene igual. Seguimos acá. Como observan, se marca nuevamente el valor de t. Y ahorita en ese momento vamos a ver con detalle un poco más de cómo sería calculado el valor de t. Si observamos bien, t tiene como subíndice alfa y n-2. Ese alfa es el nivel de confianza que nosotros como investigadores nos interesa y es un valor que nosotros nos fijamos de manera conveniente, o sea, ese nosotros lo determinamos. Lo regular o lo más común, lo más frecuente, por defecto utilizamos el 95%, o sea, 0.95. Pero ese valor de alfa puede ser cualquier valor que esté entre 0 y 1, pero lo ideal es que la confianza sea alta, ¿verdad? Porque si yo digo 0.1 de confianza, entonces estoy tomando una de confianza que no tiene sentido. La idea es que sea lo más seguro y lo más seguro es cercano a 1. Por eso se toma el 95% como frecuentemente, pero también podemos tomar 90%, 91, 92, 93, 99%. Son valores que nosotros nos fijamos. Como repito, por lo general utilizamos el 95%. Pero eso dependerá también, como ya antes hemos mencionado, también de la naturaleza de la investigación y de los objetivos que logramos perseguir en el estudio de los datos que estamos observando. Pues bien, aquí para nuestro caso hemos utilizado un ejemplo con 10 datos, entonces n va a ser igual a 10. Si nuestro número de datos son, por ejemplo, 30, entonces n va a ser 30. Hago la aclaración porque ese es el valor de n, pero el valor que aparece en el subíndice de t es n-2, es decir, que al total de datos le debemos de restar 2. Aquí nos estamos fijando un valor de alfa igual a 0.90. Hice la aclaración que por lo general se utiliza 0.95, pero ahorita estoy tomando un 0.90 de referencia
es válido también. Entonces, esto de 0.90 se puede escribir también con porcentaje y es equivalente, no hay ninguna diferencia. Lo podemos escribir como cualquiera de las dos formas, con decimales o como porcentaje. Una vez que hemos definido los parámetros n y alfa, podemos escribir la expresión como t sub punto 90, 10 menos 2. Pero simplificando 10 menos 2 es 8. Entonces me queda t con parámetros .90 de confianza y 8 de grados de libertad, que es equivalente a a escribirlo invertido, los subíndices, es decir, n-2, alfa. Al final eso es indistinto, lo importante es que sepamos identificar en la tabla esa medida, ese valor, que ya lo vamos. Ok, esta es la tabla distribución t de Student. En la unidad 3 vimos distribución normal, distribución binomial, distribución Poisson, entre otras. Para cada una de esas hay tablas, pues esta se llama distribución de Student y esta es la que vamos a utilizar para poder calcular intervalos de confianza. En primer lugar, en la tabla como antes está una serie de filas y una serie de columnas. En las columnas vamos a identificar lo que son los valores de alfa, el valor de alfa que nos hemos definido. Si se fijan ahí dice, comienza con t en 0.55 es el primero. El siguiente sería t 0.60, .70, .80, .90, .95, 97.5, 99 y 99.5. Esos son los que aparecen. Entonces uno de esos por lo general nos podríamos estar dando. La otra parte son las filas. Eso que aparece en rojo marca lo que son las filas. Donde está el 1 simboliza la fila 1 y así sucesivamente. Ahí es donde vamos a tomar los grados de libertad, aunque aquí en la tabla de Student dice n, para nosotros no lo vamos a confundir con la n que tenemos de datos, sino que esta n que está en la tabla ya asumimos que ya se le ha restado 2. Es decir, que si para mí los datos son 10, aquí en la tabla no voy a buscar el 10, sino que voy a buscar el 8. Si el conjunto de datos que yo tengo son, por ejemplo, 15, no voy a buscar el 15 aquí, sino que voy a buscar 13. Si el n es el conjunto de datos que tengo son 35, por ejemplo, no voy a buscar el 35, sino 33. En la tabla ya se busca con dos valores menos, o sea, se le resta 2 al n. Pese a que aquí en la tabla, insisto, dice n. Así de que hay que tener ese cuidado. Ok, en nuestro caso, como n es 10, ahí se marca el valor que tenemos que fijar, que es 8. Y en el ejemplo que estamos viendo en la lámina anterior, nos dijeron que alfa era 0.90 o 90%. Entonces, si se fijan, ahí agarramos la columna que el t tiene 0.90. Una vez que hemos localizado esos dos parámetros, debemos de hacer el cruce. Las flechas ahí me están indicando dónde se cruzan esos dos parámetros. Y en este caso da 1,3968. Esa coma, pues nosotros la entendemos como punto. 1,3968. No es que sea 1,3968. No es de miles, sino que es de decimales. Ok, una vez aclarado, lo anterior solamente es para saber cómo vamos a utilizar la tabla de Student. Solo para eso hicimos esa ejemplificación.
pero vamos a ir entrando ya a lo que es el cálculo de los intervalos de confianza. Aquí en esta tabla se han marcado, aparece marcado en rojo todas las columnas que se le van a agregar a la que ya teníamos anteriormente para poder en esta ocasión calcular intervalos de confianza. Son 5 columnas nuevas las que aparecen que se han agregado a las que ya teníamos. Ya vamos a comprender cada una de ellas, pero ahorita nos vamos a fijar en estas últimas 4. En estas últimas 4, las que están en color como marrón o anaranjado, dice en la etiqueta intervalos al 95% para mu de y dado x. Y en la que está en color verde dice intervalos al 95% para y sub x. Es decir, que en estas dos que aparecen en color marrón, vamos a calcular los intervalos de confianza para la media condicionada al 95% para el nivel de confianza. ¿Por qué dos columnas? Porque para cada uno de ellos vamos a tener un límite inferior y el límite superior. Ok. Observemos que también, como dijimos, son 5 columnas, pero la primera que vamos a agregar antes que las últimas 4 es la diferencia de x con respecto a su media, x barra, elevado al cuadrado. Y si se fijan, todo lo que está abajo aparece en gris, porque aquí en estas últimas 5 columnas que acabamos de agregar, no nos interesan las sumas, no vamos a calcular las sumatorias, porque vamos a utilizar los datos puntuales de cada fila. Vamos a tomar entonces los intervalos de confianza para la media condicionada. Ya discutimos la expresión, ya anteriormente ya dijimos de dónde se obtiene cada término que aparece en él, y ahora nos corresponde pues empezar a calcular. Como es la media condicionada, vamos a tomar las primeras columnas del color, los que aparecen en color marrón. Ahí se ve señalado a qué representa la fórmula en la tabla. Ahí está señalado. Ahí en esas dos columnas vamos a agregar todo lo que calculemos con esta expresión. Ahora, si se fijan, se acaba de marcar el límite inferior, que es todo el lado izquierdo de la desigualdad de la fórmula. El límite superior, que es el lado derecho de la expresión. Cuando nosotros sustituyamos valores puntuales, entonces vamos a encontrar dos valores de un solo, el límite inferior y el límite superior. Ya se ha marcado dónde va cada cosa, y allí en las casillas en blanco, ahí es donde vamos a ir poniendo los valores según la fila en la que nos encontremos realizando estos cálculos. Ahí, como les decía, las filas blancas, las casillas blancas son donde vamos a poner ya los cálculos específicos, pero ahorita en ese momento se ha marcado en amarillo para que sepamos qué es lo que vamos a rellenar. Ahí en esos espacios, en esas celdas amarillas, vamos a rellenar lo que obtengamos de la expresión del límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Ya una vez hayamos sustituido las medidas. Si observan bien la tabla, con el ejemplo que hemos venido utilizando, pongo el modelo arriba, que es el que ya encontramos al principio, y ahora a la tabla tal como la tenemos ahorita, le hemos agregado las 5 columnas. La que está marcada en rojo es la que vamos ahorita a calcular previamente antes de
calcular los intervalos de confianza. Esta columna que está enmarcada en rojo es la más importante para, o más bien, sin ella no podemos calcular intervalos de confianza. Por eso es de que debemos de agregarla antes. Vamos a hacer, para calcular ese 9 que acaba de aparecer ahí, en la columna roja que está marcada en rojo, lo que se hace es, como vemos abajo, hacer la diferencia del primer valor de x, porque estamos en la fila 1, por eso tiene su índice 1, menos x barra. X barra siempre va a ser, es un número constante, siempre va a ser el mismo, no varía. El que varía es x sub i, que en este caso i vale 1, porque estamos en la fila 1, repito. Entonces, en la fila 1, para x tengo que vale 15. Y la x barra pues vale 18. 15 menos 18 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Entonces ese 9, ¿cómo se obtiene? Se obtiene repitiendo aquí, siguiendo el orden que aparece acá la flecha. Tomamos el 15. A ese 15 le restamos este 18, que es la media. Y al restarle a 15, 18 nos da menos 3. Y al elevarlo al cuadrado, tal como nos dice la expresión que está abajo, nos da ese 9 que está en la primera casilla de la columna que está marcada en rojo. Entonces, nuevamente aclarando, quitando todas las demás columnas para que no nos interfieran, si se fijan, he tomado x1 menos x barra al cuadrado, que es lo que me da 9. Luego, el siguiente caso, cuando x vale 17 de la fila 2, como le he quitado no lo veo, pero lo podemos revisar en la tabla, y x2 es 17. A 17 le resto 18 me da menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y ese resultado se coloca abajo del 9. Luego el siguiente sería el valor de x menos 18 al cuadrado, que da 25. Sería 13 menos 18 al cuadrado. Como 13 menos 18 es menos 5 y menos 5 al cuadrado es 25 positivo, eso es lo que tendríamos que colocar abajo del 1. Si nos vamos en esta lógica y completamos la tabla tal como la tenemos acá, entonces tendríamos todos esos resultados que vemos ya en la columna, y espero que esto no nos vaya a confundir, pero ahí está ya lo que perseguimos, completar esa columna. La última casilla está vacía porque es donde están las sumatorias, que no nos interesan. Ok, hasta este punto tenemos la tabla tal como ustedes lo pueden observar en este momento. ¿Qué tenemos pendiente? Calcular las últimas 4 columnas. Para ello lo vamos a hacer poco a poco, pero no perdamos de vista que toda la tabla, todo lo que ustedes están viendo en la tabla, es a partir del mismo ejemplo que hemos utilizado al principio, donde X es número de pasajeros y Y es el gasto en publicidad, por decirlo así. Que aquí solo hemos utilizado símbolos y estamos trabajando nada más con valores numéricos, pero cada medida que hemos encontrado le hemos dado su respectiva interpretación. Cuando encontramos el coeficiente de correlación, le dimos su interpretación. Cuando calculamos el coeficiente de determinación, también lo interpretamos. Cuando calculamos el error estándar de estimación, igual lo hemos interpretado. Y así cada medida importante que hemos calculado la vamos interpretando. En este caso, nos corresponde las medidas de los intervalos de confianza. Los intervalos se analizan o sea, los dos valores del intervalo, por ejemplo, el límite inferior y el superior, se analizan
de un solo, no por separado. Pero bueno, vamos a ir viendo eso. Ya tenemos la columna que está marcada en rojo completa. Una vez teniendo esto, ya podemos calcular los intervalos de confianza. Aquí vamos a ver cómo se calcula la primera parte, la primera fila. Así como se calcule para esta fila, se calcula también para el resto. Es importante que ustedes se tomen su tiempo y hagan todo lo que hemos venido haciendo paso a paso y aseguren que les dan los mismos valores. Si vemos, sale muy fácil hacer esta tabla con el Excel, utilizando fórmulas. Pero el procedimiento yo lo he venido explicando, lo he venido narrando de tal manera que se pueda conocer el procedimiento manual, como si nosotros lo estuviésemos haciendo con calculadora, pero en una necesidad de que tengamos muchos datos, no es conveniente hacerlo manual, pero sí es importante conocer el procedimiento, por eso es que se hace manual. Pero una vez teniendo claro de dónde surge cada cosa, pues lo ideal es que utilicemos las herramientas que tenemos a nuestro favor, que en este caso sería Excel, por ejemplo, o cualquier otra que ustedes dominen donde se pueda trabajar con hojas de cálculo. Entonces tomamos la tabla y utilizamos la fórmula. Voy a explicar de dónde se va a obtener cada medida a partir de los valores de la tabla. Así es de que pongamos ojo acá. El primer término que aparece en el intervalo es y estimado sub i. ¿De dónde voy a obtener ese valor? Si se fijan, aparece en ambos lados de la expresión, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda lo he marcado en rojo y a la derecha en celeste. Pero ambos son el mismo valor cada vez que se utiliza para un intervalo. Y eso lo voy a tomar de esta columna. Ahí están las flechas que indican de dónde voy a obtener esos valores. Una vez que yo sé de dónde voy a obtener el y sub i, nos vamos al cálculo de la t. La t es a partir del valor de la tabla que ya expliqué cómo se encuentran esos valores. Para poder encontrar el t necesitamos el alfa y el n-2. El alfa es un valor que nos fijamos en la tabla. Ustedes pueden observar que dice intervalos al 95%. Ese 95% es el alfa. Podría ser que nos digan ahí 90%, o 93% o 99%. Entonces de ahí podemos tomar el alfa. O en la narrativa de un problema, ahí nos pueden decir de cuánto es el alfa que nos proponen. El n-2 pues ya sabemos que es 10 menos 2 para este ejemplo, pero si no pues n es el total de datos menos 2. Y eso lo encontramos en la tabla. Vamos viendo cómo se va construyendo cada elemento o de dónde se va tomando cada elemento de la expresión. Ahí donde se ve marcado ahorita en la columna de intervalos al 95%, aquí aparece el 95%. Ese 95% es el valor de alfa para ese ejemplo. Ese valor puede variar. Eso dependerá del criterio que se quiera utilizar. La otra medida que aparece en la expresión es el S sub E. El S sub E es el error estándar de estimación que ya lo calculamos. Luego vamos a ver la medida, pero ya es un valor que hemos calculado previamente. En el radical aparece 1 sobre n, eso ya sabemos cómo se obtiene. Luego aparece una fracción donde el numerador, es una diferencia de x sub i menos x barra al cuadrado. Si se fijan, no tiene sumatoria, solo tiene el subíndice i. Entonces, así como el primer término que aparece en el intervalo de confianza, que es el y estimado sub i, también otro término, x sub i menos x barra, dependen de i. I va variando de los valores de i.
Para nuestro ejemplo, el I varía desde 1 hasta 10 porque tenemos 10 datos. El I siempre va a variar desde 1 hasta el número de datos que tengamos. Si en otro ejemplo tuviéramos 35 datos, I va a variar desde 1 hasta 35. Ok, ¿de dónde tenemos este valor? La diferencia pues de la última columna que hemos agregado. En el denominador de la expresión del radical aparece la suma de los x cuadrado, entonces ¿ese dónde se obtiene? Se obtiene de esta columna que acaba de marcarse ahí, que para el caso sería 3370. Si se fijan en la etiqueta de la columna dice x cuadrado. Otro término que aparece en el denominador es un sumando de x, es decir, la suma de x. Y hay un paréntesis que después de haber sumado los valores de x se elevan al cuadrado. ¿Y de dónde voy a obtener este valor? La sumatoria de las x, ahí se acaba de marcar en rojo y la flecha nos indica de dónde se obtiene, que sería 180. Ok, con eso hasta aquí hemos explicado de dónde vamos a calcular lo que es el intervalo de confianza para la media condicionada. Lo mismo se explicaría para los valores particulares de los y sub x. En este video lo dejamos hasta aquí para poder continuar la parte 2, la segunda parte en la que ya vamos a sustituir cada término por su valor correspondiente que hemos venido calculando. Vamos a calcular lo que es el intervalo de confianza y vamos a hacer la interpretación correspondiente.